Hola, bona vesprà. De nou, i seguint el projecte que el partit Unió i Germania manté i vol fer créixer en l'afició de les pròpies falles de la nostra terra per a prendre part i que puguen expressar-se tot allò que volen expressar i que necessiten, doncs esta vesprà tenim la gran satisfacció, jo particularment més que els demés, perquè tinc així a una persona que me retrau una memòria 50 anys enrere, i això és una cosa meravellosa, que si per ell fora el que la vareta màgica haguera pogut usar-se i estar 50 anys més jóvens, millor. Però bueno, és igual, com som jóvens encara, doncs benvingut siga. La falla que avui ens visita a representar només per al seu president, perquè Zara, la fallera major, per qüestions laborals no ha pogut assistir, no ha pogut vindre, doncs com dic, tenim així el president, un president superveteranot ja en la comissió, un dels fundadors de la falla, que ara diré quina és, igual que jo, i el dels únics fundadors, l'únic que queda és ell com a president, i és José Ramón Barrios i Cañizares. La gent diu Ramon, jo sé que és José Ramón, però sempre li hem dit Ramon. És així o no? A la falla tots són Ramon, sí. Sí, vale. Jo parlaré en ell, encara que entén el valencià perfectíssimament, pues parlaré en ell en castellà per a fer-ho més fàcil i, en fi, que no li resulte gravós si és que a casa li resulta. Enguany la falla Rubén Vela, avinguda Guasman, coneguda també com Falla Sur, ha començat l'itinerari del camí cap als 50 anys. L'any que ve, el 2019, complirà la falla número 50, que no vol dir que siguin 50 anys, perquè si es comença en el 69, efectivament, és una data que no se me pot oblidar perquè jo m'acabava de casar i d'instal·lar-me a viure allí en Rubén Vela, doncs l'any que ve faria 49 anys, no enguany farà 49 anys, però és la falla número 50, per a no armar follons. Bueno, jo, com sempre, li dic a Ramon que en quan arribi el moment és lliure d'expressar-se en tot el que vulgui, perquè volem que les falles parlen així de tot, de lo bo i de lo roïn. Jo sempre dic que, encara que siguem un partit polític, intentem no parlar de política, perquè per així tots els que passen són iguals, en aquest cas fallers. I fallers n'hi ha molts, d'ideologies diferents, que és el que té que ser i com deu de ser. Bueno, parlant del nom de la falla, a mi m'agradaria, Ramon, y ya paso a hablarte en castellano, me gustaría que me explicaras a la gente el porqué de lo de la falla sur. Yo lo sé, pero la gente no. Vamos a ver, la falla sur se monta ni más ni menos porque entonces se hizo y duró un año o año y medio, quizás menos, lo que era la estación de autobuses que se denominó Sur. Y entonces de ahí es el nombre, en principio, Falla Sur, Rubén Vela, Doctor Guasman. Pero que ya digo que la estación duró un año, si acaso. Sí, no más de un año. No más de un año. No. Yo me acuerdo perfectamente, como hemos dicho, que me casé en el 69 y en julio del 69, y no tenía coche todavía, me fui al pueblo de la mujer y salimos de la estación, del autobús. Sí, era la que hacía la ruta de toda aquella parte, sí. Y me acuerdo perfectamente que salimos el 17 o 18 por ahí de julio y nos pilló en el pueblo de ella la noche famosa en la que los 3 astronautas llegaron a la Luna, que fue en el año 69. Bueno, dicen que llegaron, hay dudas, yo no lo sé. Ahora se habla mucho y se comenta al respecto. Pero la falla se montó en el 69 y la primera falla que se montó fue en el 70. Se constituyó en el 69, pero la primera falla plantada en el 70. Sí, señor. Eso consta en el 70. Y el primer presidente que hubo, que fue uno de los que organizaron el cotarro, si no el que más, sí, José Bea Mateis, efectivamente, que hoy por desgracia no está entre nosotros. No está entre nosotros, pero recuerdo sí que lo está porque... Sí, totalmente. Porque como fallero era el número uno, sí, como... con sus ideas y sus cosas, pero sí, él, lo que era el mundo de las fallas y tal, él
eso lo perdías. Sí, a mí concretamente fue el que me lanzó porque yo fui fañero por primera vez aquel año. Sí, yo creo que, perdona, la inmensa mayoría que empezamos, yo creo que era todo novedad. Yo para mí, lo digo, aquello fue nuevo, con 16 años fue nuevo, pero bueno, enseguida empezamos a andar y todo muy bien, hasta estos días. Sí. Hubo un ambiente estupendísimo el primer año, luego en el segundo ya empezó a liarse un poquitín la cosa. Sí, es lo que ocurre. Toda la gente no estamos conformes con el de al lado y es cuando viene... fue una pena porque no llegó aquello a cuajar y quedarnos todos juntos. O sea, no, ya hubo separación. Ya hubo separación. Y entonces, pero bueno, luego ya él se montó otra falla y tal y cual y muy bien. Has dicho muy bien, se montó. Porque sí, la verdad es que la montó él también. Sí, Peris y Valero Cuba. Peris y Valero Cuba, que yo en plan de Roma decía Peris y Valero Cubea. Ajá. En vez de Cuba yo decía Cubea, porque igual que había hecho con la nuestra, de la Falla Azul, la montó él también. Y hubo un grupo de falleros que se fueron con él. Sí. Gente buena, que muchos ya no están aquí también. Muchos como Paquito Martí, ¿te acuerdas? Sí. Paquito Martí se fue, el señor Sáez, que era su suegro, se quedó. El suegro de Paquito Martí. El suegro de Paquito Martí, sí. Que el señor Sáez fue también 2 años presidente. Sí. El primer año fue Bea, el segundo año fue Guillén. Juan Guillén, sí. El tercer año no terminó porque se fue, por asuntos laborales y tal, se fue a Francia. Ese año lo terminó el señor Sáez y luego fue otro año más del señor Sáez. Sí. Que fue el año de la calabaza y el primer año que hemos tenido el primer premio de falla. Hombre, yo te iba a preguntar eso también, si había algún premio... No, el primer premio de falla fue aquel año con el señor Sáez. Sí. También fuimos al principio a la presentación, ¿no? Y a la cabalgata del Minor. Eso sí, eso es lo que hablábamos antes de ver. Esas cosas para él eran fundamentales en la fiesta. Estando Pepe Bea, lógico, presentaciones, aunque primero él para mí era cabalgatero, era de cabalgata, como principal. Pero bueno, estamos hablando mucho de la falla y a mí me gustaría profundizar en otra cosa, en otro tema. ¿Ya tenéis pensado para el 50 aniversario hacer algo especial? Sí, vamos a ver. En principio vamos a hacer una insignia para todos y vamos a ver si podemos hacerlo sobre todo con los fundadores y haremos pues una especie de cena, se les invitará y allí se les dará la insignia y se les pondrá a todos los fundadores. Entonces me puedo ya dar por invitado. Sí, por invitado, te puedes dar por invitado. Haremos también el libro de los 50 años y luego haremos una presentación que invitaremos también a todas las falleras mayores, aparte de la presentación que se hace normalmente todos los años. Esa será aparte invitando a todas las falleras mayores y presidentes infantiles y presidentes mayores que han pasado por la falla. Y yo, lógicamente, alguna vez que nos hemos visto, lo hemos comentado, a mí me gustaría mucho encontrarme y a ver si viene esa noche con una fallera mayor que para mí fue la primera y además marcó una estela. Está bastante localizada con Carlos, que es su marido. Sí. Aureacid Domínguez. Que también es subirunda como yo y compañía. Sí, bueno, porque ella no es de aquí tampoco. No, pero es que eso vamos. Es que precisamente el partido nuestro está teniendo algunos problemas porque hay gente que habla y escribe en castellano. Pues nada, son criticadas porque tan valencianos que decimos ser. ¿Y por qué no es de escribir? Algunas críticas, yo no hago caso porque en fin la gente... Mira, yo te puedo contar anécdotas, ahora ya no. Pero al principio, cuando fui presidente en los primeros años, a lo mejor cuando ibas a hacer cualquier trámite o cualquier cosa, cuando tenías que entregar el carnet y tal, y veían fulanito de tal, de Cuenca, toda la gente se quedaba sorprendida. Cuando decían, pero ¿cómo es posible que un presidente de la falla y que sea de Cuenca? Y al principio me extrañaba. Hoy en día ya no suele ocurrir eso. Antes sí, cualquier trámite que fueses a hacer o cualquier cosa y tal, cuando te pedían el DNI, cuando lo miraban, decían, se quedaban todo el mundo extrañado. Éramos y seguimos siendo también, pero bueno, el presidente que era en aquel entonces en la falla vecina, que era de Carrera San Luis, Huasman, te acordarás de él, Damián Rodríguez Espí. Damián Rodríguez era, y ha fallecido también, en un accidente, por cierto.
Pues ese hombre era de Almería y no ha habido un valenciano fallero tan eso como él. Oye, es que para mí, más que hablar o escribir el valenciano, que tiene su importancia, y a mí no me van a decir porque yo el valenciano lo mamo desde pequeño, yo considero que hay una cosa más importante que escribir o hablar en valenciano, que es sentir en valenciano. Cuidado, ¿eh? Sentir en valenciano. Que eso todos no lo hacen por mucho que escriban esa lengua que ahora en día parece ser que se usa. ¿Vale? Muy bien. Oye, me han dicho que hay un espectáculo, no sé cómo llamarlo, así, tal, en tu falla que se llama... Yo el inglés lo domino muy mal, pero es el Remember the Music o no sé qué. Eso es, sí. ¿Eso qué es? Vamos a ver. Eso en principio es lo que pasa, la economía de las fallas es lo que pasa, que hay que sacar dinero de donde sea. Entonces, ya llevamos unos cuantos años que el viernes anterior a fallas, que es el primer día que dan permiso, juntamente la falla da permiso, entonces traemos a eso, a José Coll, y nos va bien. Para mí, a veces ya demasiado acumulación de gente. Pero bueno, es lo que hay. Nos va bien económicamente, nos va bien a nivel de la gente que se divierte y es lo que hacemos. ¿Pero eso es que lo montáis en la calle? ¿O? Eso se monta en la calle. Sí. Porque carpa vosotros no No, tenéis. carpa no. Tenemos Casal la grande. suerte que es un casal grande, nos metimos con él. Este año... No, el año que viene para agosto terminamos con él, firmamos una serie de personas porque no podíamos pagarlo, entonces sacamos un préstamo y ahora firmamos 25 años y el agosto del 19 será ya para nosotros. Entonces, carpa con la gente que somos actualmente nos sobra porque tenemos un local de 310 metros y entonces por suerte o por desgracia con los que somos ahí caemos perfectamente, pero lo del Remember de José Coll es en la avenida Dr. Wasman y para todo el que quiere ir y todo el que quiere pasar una noche agradable con nosotros. Y este año, debido al 50 aniversario, Sí. ¿lo vais a hacer más bonito, mejor o qué? Mejor. ¿Más carga de bombo? Más carga de bombo, sí. Pero bueno, pues igual, ya se queda la avenida Dr. Wasman, se queda prácticamente pequeña, no es porque lo diga yo, Sí. a una serie de gente bestial, pero bueno, y eso es lo que hay. Los demás días pues se traen otros espectáculos, pero ya no es lo que es eso. Yo es que lo he oído, no sabía que lo hacíais, Sí. lo he oído y quería que lo explicaras tú también. Sí, Por eso. claro. También he visto publicado en la prensa una rotonda pintada que habéis hecho, ¿no? Sí. En principio fue cosa de festejos, hablando y tal, si antes las fallas y tal, y cómo se... Digo, pues mira, antes las fallas normalmente no existe lo de hoy con el dichoso, las redes sociales que hay. Todo era, como alguien dice, boca a boca. ¿Qué se hacía? Como todos los... No había mes que no se hiciera una excursión. Comprábamos la clásica cal, el clásico cepillo, se hacía un círculo pues lo más cerca de la falla y allí se ponía pues excursión aquí, excursión allá, o va a hacer esto, va a hacer lo otro. Entonces, ¿por qué este año no ponemos que vamos a hacer el 50 aniversario? Digo, pues adelante, lo hacemos y ahí salió la idea que fue como si estuviésemos rememorando Cosas antiguas, sí. pero en principio deben de decir que estaba un poco asustado, porque como hoy en día cualquier cosa es terrorismo, digo, a ver si vienen y nos dicen, porque tan simplemente como le dije yo, si esto lo podemos hacer, no creo que vaya a ningún lado, porque por ejemplo, si hubiésemos dicho traer una charanga para dar una vuelta, 2, 3, como que estamos haciendo la punta y tal, hay que sacar también permiso, y hay que sacar permiso para todo. Y eso fue, y de ahí salió la idea. Que por cierto, el éxito yo creo que ha sido, porque ha salido en todos los sitios y en todas las redes sociales y en todo. Pero era eso, rememorar una cosa antigua como se hacía y diciendo que este año la falla Rubén Bela Dr. Wasman cumplía los 50 años. Muy bien, los veo avanzados, de verdad, hombre. Y la verdad es que me alegro, Pues muy bien. Desde aquella época estaba en mi finca solitaria, ¿te Solitaria. acuerdas? Ya estaba Rubén sola. Bela 17. 17, sí señor, solitaria, solar por un lado, solar por el otro. Y la avenida Dr. Wasman sin asfaltar Oh. ni sin nada. Madre mía.
pero Sí. se podía aparcar casi mejor que ahora. Entonces sí, porque aquel trozo, porque no tenía salida. No tenía salida. A la pista. A la pista no tenía salida. tenía salida. Allí había unas naves y no tenía salida. Estaba todo sin asfaltar y todo, pero bueno. Bueno, yo me acuerdo en un día que veníamos del fútbol y nos encontramos en el autobús y estuvimos comentando sobre cosas de fallas que hacía tiempo que no nos veíamos. Y tú me dijiste algo que ahora eres completamente libre para decirlo aquí, pero además de verdad, es lo que te apuntaba al principio de la entrevista. ¿Y qué es? Pues que si tienes algo que decir, quejarte, lamentarte o lo que tú quieras, eres libre. Yo te voy a empezar a lanzar un poquito, voy a darte un pequeño cable. Venga, va. Relación Junta Central Fallera con la falla, ¿cómo lo lleváis? La relación con Junta Central Fallera, bien. Quejas, por ejemplo, a nivel yo particular, pues que los permisos se deberían de dar, acelerarlos mucho más. Con las fallas no queremos problemas. Las fallas, él nos dice, o sea, hay que sacar estos permisos, lo otro, lo demás allá. Nos parece estupendo. Pero ahora, por ejemplo, con un mes de antelación hay que sacar, o sea, o pedir que queremos hacer la reunión de San Juan. Si ya con un mes de antelación, como mínimo, hemos hecho la solicitud, yo no sé cómo luego, a lo mejor, 2, 3, 4 días antes, Es cuando lo recibís. es cuando se recibe. Entonces, eso son una serie de cosas que hay. Entonces, Junta Central Fallera, pues ¿qué ocurre? También es verdad que allí debe de ser todo apolítico. Y hay de todo, igual que en las fallas, estamos de todas las clases y de todos los colores. Pero en estos casos, como en la falla o como Junta Central Fallera, yo pienso que se trabaja por y para la fiesta. Y lo político se debe dejar aparte. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a los que ahora no están conformes son los que antes mandaban. Claro. Y los que antes mandaban, que es la pescadilla que se muerde la cola. Pero yo lo único que veo es eso. Que sobre todo los permisos y toda la serie de cosas que nos piden y tal, ya que las piden con antelación y lo hacemos, pues por lo menos que menos que con 15 días que te digan, pues sí o pues no, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Eso es lo que veo yo. O sea, que más urgente, o sea, más rapidez, ¿no? Más rapidez en los Más trámites, rapidez. en los trámites sobre todo. El tema este de dejaros solos, el concejal o regidor o como se llame, de Junta Central Fallera. Pérez, sí, que lo ha hecho, luego volvió, no sé qué. ¿Cómo lo has vivido tú eso? Yo lo he vivido mal. Sinceramente lo he vivido mal. ¿Por qué? Porque él en este caso está para las buenas y para las malas. Y entonces no puede ser por una rabieta. Si ahora estoy de acuerdo con las pautas que hemos iniciado a hacer, pues como no estoy de acuerdo, o lo votáis o no lo votáis, o yo dejo de venir. Entonces eso no es, porque en ese caso el muerto solo pasó a los vicepresidentes. ¿Qué ocurría con los presidentes? Que los presidentes iban allí, la gente le hacían preguntas y ellos se encogían de hombros porque ellos no podían contestar. Claro, claro. Y ese es el verdadero problema. A nivel personal, lo que pienso yo, muy fácil. Este hombre tiene un problema. Hablo por porque este es el que está ahora. Que lo que él le puede decir a los falleros no es lo que él puede decir luego al partido. Y entonces yo creo que él es el problema que tiene. Porque si a nosotros le dice una cosa y luego al partido, por las cosas que sean, no las puede hacer, pues ahí viene el problema. El verdadero problema que veo yo es ese. Sí, es lo que comentabas antes, Que precisamente. Exactamente. La política figura demasiado en eso. En eso, sí. Porque también el que las fallas fueran independientes no lo veo yo viable. Ah, bueno, ya, sí. Bueno, eso hace muchos sea, años que se hablaba. Exactamente, que dijese, pues, las fallas se van a regir por gente fuera de la política. No veo yo. Tiene que haber un organismo, eso está claro. Exactamente. No ha habido siempre. Que es el que marca las pautas y tal. Sí. Y luego, en cuanto a eso, yo veo que es que también a veces se complica la vida porque si estamos en las asambleas, ponlo y lo que quiera la gente, votación y adelante. Sí. Y yo creo que no hay otro problema más que ese. Ahora, pero es que ha movido lo que iba bien, lo que iba mal, entonces eso tampoco es. Que aparte yo también creo que no se ha rodeado con la gente que debía haberse rodeado, porque ha sido también lo mismo, a mi entender. Ha quitado gente de aquí, de allá, ha puesto, y todos los años tiene alguna movida y tal. Porque ya se rumorea que también la vicepresidenta de protocolo y tal, creo que también no continúa.
Lo veremos porque ya enseguida empezaremos a Está Inma Guerrero, ¿qué cargo tenía? ¿Algo de cultura o algo así? ¿Sabes quién te digo? Inmaculada Guerrero. Bueno, Vamos a ver. De los nombres ahora... Mirando la mesa, yo soy un presidente más, igual que tú. Miras la mesa, están allí cuando hay asamblea, la de la derecha. ¿Sabes quién te digo? No sé si sería la de protocolo. No, esta es Inma Guerrero, es que no sé. Bueno, por los nombres yo ahora también... Yo ahora no estoy enterado de eso, No, es que yo- la conozco bastante. No, pues mira, no te puedo decir porque realmente ahora en estos momentos no le pongo caras y entonces así por el nombre... Bueno, no pasa nada. En conjunto ves esas pegas que se debería de mejorar, o de las prisas y tal y Sobre cual. todo lo de los trámites, acelerar los Vale. trámites. Y la relación con el vecindario, porque viendo el librete he visto que tenéis aún abonados, ¿eh? Sí, No que tenemos- sean muchos, pero los hay la inmensa mayoría todavía son es todo gente mayor. del principio, ¿no? Del principio. Son fieles a la falla Sí. y aún hay. Lo que pasa es que cada año menos, porque van faltando la gente y entonces la gente ya joven y tal es un problema también en las fallas. Porque las fallas es el problema que tenemos, que ya va habiendo más festeros que falleros. Ah, te has adelantado. La pregunta que hago siempre. ¿Festero Sí, sí. o fallero? Festero o fallero. Entonces ya queda también muy poca gente que sea amante de lo que es el monumento y la traca, que prácticamente... Yo sé que tú eres amante del monumento. Sí, yo siempre lo digo. Dejaré de ser presidente sin haber tenido una ferita pequeñita y apañada Es y que tal cual. hemos de tener en cuenta que el señor Bea nos inculcó bien su forma de pensar, porque él también lo era. Sí. Él también lo era. Él también, sí. Bea estupendo. Luego, el problema que ocurre ahora, pues hay que buscar los artistas que realmente tienen pues buenas manos y tal, pues realmente, ¿qué ocurre? Que con las comisiones que tenemos unos presupuestos, pues, ¿qué quisiéramos nosotros tener más? ¿Qué ocurre? Pues que no hay forma de cogerlos. Entonces, También. tienes que coger gente que no es que no sea buena, es menos buena. ¿Qué ocurre? Que con el presupuesto que les damos tampoco pueden... Tampoco va a hacer milagros. Pero Eso es lo que ocurre. este año habéis tenido el premio Falla o no? Sí, tuvimos el séptimo. Séptimo premio. ¿Qué era? ¿De qué categoría? ¿De la sexta? O Cuarta, Ah, cuarta. sí. ¿Y seguís con el mismo artista para el año que viene? Sí. En la mayor, sí. En la infantil, ya veremos a ver, porque este año subimos bastante dinero con esto de que queríamos probar de hacer una falla infantil, sobre todo para los infantiles, para que a ver si cogen ganas y tal, porque el futuro, como en todos los lados, es la gente joven. Entonces doblamos la cantidad que nos gastamos, no hemos quedado muy allá, y entonces con lo que he estado contactando de gente que tiene una cierta fama ya dentro de eso, pues todos tienen faena y todos tienen cosas, entonces tienen las comisiones que no lo dejan, y entonces coger una comisión más es difícil. Pero bueno, ahí estamos. A ver lo que vamos a hacer, porque lo que sí que hay que inculcar es sobre todo a los infantiles, eso, que les guste la falla, que les gusten las tradiciones y que vengan por el casal porque es el futuro. Eso tiene mucho mérito, lo que tú estás diciendo, el seguir y, oye, y se ha acabado. Sí, lo que pasa que es eso. Porque hoy en día también los chiquillos, si no los atraes a que haya cualquier cosa que les guste, que estén esperando para que llegue el viernes o el sábado, si se hace la clásica merienda y tal, de a los papás que los lleven y tal, es un problema. Es más problema el que vayan que el económico, porque el económico hoy en día, pues también lo que pasa, tantas cosas no se puede acudir. Claro. Y es el problema. Ramón, ¿hacéis despertar o no? A ver, hacemos 2 días El 19, lógicamente, y el 18. y el 18. También tiene una explicación. Antes, los infantiles, sobre todo en nuestra época y tal, Eran los que llevaban a despertar. a las 10 de la noche, el que más y el que menos, cogía al papá Sí. de la mano y le decía: a casa que mañana me tienes que traer a las 8. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que los infantiles son los últimos
que abandonan el barco por la noche. Claro. Indiscutiblemente, ¿qué ocurre? Si los chiquillos se van tarde, no madrugan. ¿Qué ocurre? Que entonces las despertadas vienen 10, 12 chiquillos. Sí. De los mayores ocurre absolutamente lo mismo. La gente, como decíamos antes, que es más festera que otra cosa, aguanta hasta última hora. Entonces llega a las 9 de la mañana y allí no hay ni el... Y entonces optamos porque si hiciese 2 días, al mismo tiempo nos venía muy bien no pagar 4 actos de despertar, pagábamos 2, sí. Y esos 2 actos de despertar pues se podían ampliar para cualquier pasacalle más o cualquier cosa, y eso es lo de despertar. Que aparte también, siempre toda la vida con el trove va, que todo. Ahora se puede hacer pidiendo los permisos, pidiéndolo todo, pero tantas pegas y tantas cosas, pues al final la gente abandona y... ¿Y qué pasa? ¿Que lo hacéis con trove de vaca o no? Sí, No, con masclets. lo hacemos con masclets. Unos pequeñitos para los niños y otros más fuertes, sí, para los mayores, sí, pero es más peligroso el masclet también, A mí me gusta la pólvora. Más a mí me gusta la pólvora. El otro de no ser hacer alguna barbaridad, de poner muchos y saltar sobre ellos o cualquier cosa de esa, lo único que puede pasar es que salte la piedra y te salte uno, pero de lo demás no hay ningún problema. Sí. Pues con las despertadas eso, somos todavía, pero hemos reducido a 2 nada más. Bueno, y aprovechando que no está Zara, la fallera mayor, y bueno, yo te preguntaría cosas sobre ella y sé lo que me vas a decir, no vas a hablar mal, pero dime cómo es porque no he tenido la suerte y el honor de conocerla. Pues es encantadora, Zara es encantadora. La he visto en el libreto, pero nada más. Yo te explicaré, además son de las cosas que uno cuando ocurren, luego las analiza. Siempre ha sido la clásica que ha sido imposible que se vistiese de fallera. Los moños, lo esto, lo de más allá, y cuando dijo, quiero ser fallera mayor, toda la gente nos quedamos extrañados. No se vestía nunca antes. Nunca se vestía, siempre su hermana cuando la peinaba y tal, lo decía, es que no te los he puesto y ya te estás quejando. Y todos cuando dijeron de ser, todos nos quedamos extrañados. Pero ha sido encantadora, no ha puesto problemas a nada. A todo lo que hemos podido ir ha ido. Nunca ha sido de decir, estoy cansada, estoy esto, ya digo, no es porque lo quiero decir. Una cosa también, ha experimentado, claro, es que hay cosas que a lo mejor hasta que no lo eres o tal, mira si habré ido veces porque de toda la vida ha sido fallera y de toda la vida ha venido la ofrenda, pero la cosa que es ser fallera mayor, ya me lo decía cuando empezamos a desfilar por la calle La Paz, es una cosa que te entra, que uno sabe qué es, dice que luego cuando ya entras en la plaza, que ya estás oyendo cómo entra la falla Rubén Doctor Warman y tal, con la fallera mayor, dice, eso es una cosa de las que realmente tiene que ser uno fallera mayor para saber lo que se siente. Y tal, bueno, y ya te digo, en cuanto yo encantado con todas las que han sido, mira si he tenido falleras mayores y tal, pero Zara es la anécdota de decir, ¿cómo es posible que lo de peinarse y vestirse era para ella un suplicio y este año sin ningún problema, muy bien? Fíjate qué cosas tú, es curioso eso, Es curioso, sí. Y a lo mejor le ha quitado sitio, valga entre comillas lo de quitar, sí, a alguna chica que quisiera ser fallera mayor, que hubiera querido. Bueno, eso es otro de los problemas que vamos teniendo en las comisiones. Porque nadie queremos ser menos que nadie. Las economías hoy van un poco... Es que ese es el problema. Chungas. Entonces, como nadie quiere ser menos que nadie, pues al final pues cuesta mucho dinero. Y entonces ya va habiendo Nosotros, después de este año 50, el año pasado, fue la primera vez que no hubo fallera mayor. No me digas, ¿sí? No tuviste. No hubo fallera mayor. No eres la única falla, ¿eh? Yo conozco una que el año pasado, el 17, no tuvo fallera mayor. Y lo más curioso del caso, ¿sabes cuál fue? Que me hicieron mantenedor a mí. Pues... Sí. Allí ya y digo, ¿y de quién voy a ser yo mantenedor? Dice, de lo que quieras, de las chicas, de lo que quieras. Y lo hice. Muy bien. Pues ya te digo, nosotros en una de las otras anécdotas, que por primera vez no ha habido fallera mayor. Pero presidente sí.
Y por muchos años. Presidente. Bueno, se está terminando el tiempo ya de la entrevista y llegamos siempre al final, en el cual yo hago una pregunta, pero antes de que eso tienes, vuelvo a repetirte, la libertad de decir ahora lo que quieras, si se te ha dejado, se te ha quedado alguna cosa en el aire, tienes la ocasión de decirlo, a nivel de fallo, de problemas o de lo que sea. Nada, agradecerte y darte las gracias por haberme invitado a venir aquí, como dices, a decirlo y expresar libremente lo que quiero. Pues nada, invitar a todos que la avenida Dr. Guasman número 22 está el casal de la falla colombiana Dr. Guasman, que está abierta para todo aquel que quiera visitarnos y hacernos preguntas, hasta incluso cuando hagamos cualquier cosa y tal, que estáis invitados todo el mundo a venir, y al que lo conozca bien y al que no, pues que venga a una cena o lo que sea y que vea lo que es realmente una falla por dentro. Oye, estupendo tú, o sea que nos está invitando, a todos. A todos. Muy bien. No hace falta cuando hagamos lo del Remember y tal, que es en la calle y tal, sino hasta incluso dentro del casal, cualquier cosa que hagamos y tal, que también se hacen cosas de Remember dentro y tal, también la gente por venir y estar un rato agradable con nosotros y bailar, no hay ningún tipo de problemas. Muy bien. Y la gente que quiera, pues puede venir a apuntarse o a preguntar las cuotas, a preguntar las cosas, a lo que haga conveniente. Yo normalmente estoy allí todos los días de 7 a 8, casi seguro siempre. Salvo que haya fútbol. Eso sí, bueno, hay dos cosas sagradas, el fútbol y la falla. Y a pesar de todo, como ayer, no hubo fútbol. O sea, es decir, sí fuimos a Mestalla, pero fútbol no hubo, ¿vale? No nos divertimos nada. Bueno, oye, yo hago la última pregunta porque es casi una ley. La pregunta última es, ¿qué opinas sinceramente de que exista un partido como este y otros que son similares, pero vamos, concretamente como New Age Germania, que se dedique a intentar defender y mantener y cuidar toda la tradición nuestra, cultura, lengua, etcétera? ¿Qué te parece? ¿Bien o no? Me parece estupendo. El problema es, ¿cómo te explicaría? Sí, la forma de poder unir. Exactamente, de poder unir, y la forma esa de que trabajar todos y tirar, como vulgarmente decimos, tirar todos del carro. Claro. Porque aquí es lo que estamos diciendo, como decíamos, todos estamos por y para la fiesta. Entonces, muchas veces, no todos pensamos lo mismo y tal, pero bueno, con las tertulias, con las cosas y tal, y discutiéndolas, si hay que discutir, valga la redundancia, pues al final se sacan conclusiones que son buenas para todos. Muy bien, pues oye, estupendo, pues igual que has ofrecido tú las puertas del casal, sí, hombre, aquí tienes también pues las puertas del muchas gracias, del partido completamente abierto. Pues estupendo. Y gracias por haber venido. Cuando me invitéis y tal, venir a hacer una charla y la tertulia y tal, encantado. Y si Zara quiere venir a hablar como fallera, también puede venir. Hombre, perfectamente, díselo. Eso le he dicho, me ha sido imposible poder cambiar el turno y tal, pero a ver si a la próxima vez. Dile que me gustaría conocerlo, ya que no lo conozco. Pues muy bien, estupendo. ¿De acuerdo? Pues gracias. Muchas gracias a ti y bueno, y fins així más arriba. Hasta la próxima entrevista, que ya veurem quan deixa la llum. Moltes gràcies. Vale.